Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Buenos días. Hola amigos oyentes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Un sábado más, un día espectacular, ¿eh? Muy bien. El humor nuestro está altísimo, espero que el de ustedes también, y si no lo está, sepan que de verdad, desde el cielo, el corazón del Señor siempre hacia nosotros los pecadores. 104.9 del dial es esta radio. Si ustedes en el dial buscan digitalmente o manualmente, van a encontrar en el 104.9 del dial cadena JCB. Jesucristo bendice es la sigla. Siempre retransmitimos por la grilla que se promulga permanentemente. www.radiojcb.com.ar es otra de las maneras de escucharnos. El señor Andrés es el señor que hace la asistencia técnica y tecnológica de esta radio. Gracias, muchas gracias. Quien les habla, Walter Buceta. El señor de la técnica actual, de este lado del vidrio, que siempre está con la computadora, con el WhatsApp, es el señor Jan Navarro. Buenos días, feliz sábado. Y el hombre del estudio permanente de la palabra de nuestro Señor, de los incunables, Raúl Ibáñez. Gracias, buen día. El hombre serio de este grupo. Bueno, aquí estamos un sábado más, de 8 a 9 de la mañana, en este programa que hemos dado llamar Tiempo de Esperanza, porque ¿a quién esperamos? A nuestro Señor Jesús. Para los que creen y para los que no creen, nuestro Señor vuelve. Pero cuando Él pasó por la tierra, hecho carne, hecho un hombre más, hecho uno de nosotros, como uno más, con brazos, con piernas, con cuerpo, con su sangre fluyendo, como una criatura más, vino y moró entre nosotros y vivió, estuvo entre nosotros y dijo cómo es el cielo, nos contó de verdad cómo es el cielo. Ustedes saben que nuestra línea editorial es tratar de limpiar la lente de nuestros ojos, aún con la condición de pecado, para ver más o menos cómo es el carácter de nuestro Padre. Hoy vamos a tratar un tema que nos trajo Raúl, y lo conversamos por supuesto de antemano, y es el tema del santuario terrenal indicado, que indica, mejor dicho,
cómo es el santuario celestial. ¿Es así, Raúl? ¿Es verdad lo que digo? Sí, es así. Nosotros ya venimos hablando, ya inclusive hemos hablado sobre el santuario, hemos hecho programas sobre el santuario, pero queríamos detenernos un poquito en algunas, el porqué de la importancia del santuario. Vos sabés, Walter, que creo que te hice el comentario, y lo hago al aire, que el casi, yo diría, 90% de las denominaciones evangélicas, como así también la apostólica romana, hay dos temas que no se tocan, ¿viste? O no se tocan, no se conocen, o sea, la feligresía no la conoce, y que son importantísimos ¿para qué? Para nuestra tranquilidad y para nuestro descanso. Y esos dos puntos son, uno, es que el conflicto que nosotros estamos viviendo acá, el pecado, no es un conflicto terrenal únicamente, sino que es un conflicto cósmico, es un conflicto universal, en el cual, por eso que lo que abarca es mucho más, ¿viste? Que claro, no solo sucede en la tierra, sino que también fuera de la tierra. Universal. Está ahora, ¿por qué es universal? Primero porque el pecado no se originó en la tierra, sino que se originó en el mismo cielo, o en los mismos cielos, o donde habita Dios, nuestro Padre, y luego fue trasladado acá a la tierra. Pero en ese conflicto, que no vamos a hablar mucho de ese conflicto, en ese conflicto que lo suscitó Lucifer, fue donde acusó a Dios. Lo acusó, lo hemos dicho, lo acusó, lo difamó. Bueno, todos los conceptos que vos podés poner para hablar mal de una persona es lo que hizo Satanás. Por lo tanto, es lo que sembró la duda en el universo. Es más, vos te acordás que hay un versículo, ahora no lo tengo, no lo tenía en mente, pero viste que hay un versículo que creo que está en Salmos, que dice: en la cruz del Calvario la justicia de Dios y la misericordia se encontraron. Se besaron. ¿Por qué dice eso? Porque Satanás lo que hizo dijo, bueno, si vos sos un Dios justo, tenés que cumplir tu palabra y tenés que matar o dejar que muera o morir a Adán. Ahora, si lo haces, ¿dónde está tu misericordia? ¿Cómo vas a dejar morir tu creación? Mostrá tu justicia, a ver si es misericordia. Claro, él si puso, tu justicia es misericordia. Claro, puso el dedo, viste, como diciendo, vos, si vos aplicás la justicia, no sos misericordioso. Y si sos misericordioso, no aplicás la justicia. De alguna manera seccionar el carácter de Dios, dividirlo. Claro, exactamente. Es tremendo lo que hizo. Ahora, por eso digo que no veo. Decímelo, Jan. Salmo 85:10. Salmo 85:10 me dice acá, Jan. Claro, saben, porque yo hago la broma de Jan, pero Jan es el que hace el trabajo en nuestras. Bueno, está bien, hombre, no. Él hace el trabajo de asistirnos en la compu, que es la verdad que es un elemento esencial en cuanto a la rapidez. La memoria de uno falla, pero asiste eso. Bueno, hablábamos de que el Salmo la acusación del enemigo lo que quería era dividir el carácter de Dios, seccionarlo y decir, si vos sos misericordioso, a ver si es verdad, a ver, hacé justicia con Adán, a ver cómo es tu misericordia. Claro, matalo a Adán y vamos a ver cómo es tu misericordia. No, es que si lo mataba no había misericordia. Y si lo perdonaba, no había justicia. Por eso dice que el 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron,
la justicia y la paz se besaron. Ahora, ¿por qué es esto? Y aquí vamos a pasar al tema del santuario. Claro. ¿Qué ¿Cómo juega? Claro, ¿qué asociación tiene todo esto? Bueno, por eso digo de que justamente el enemigo lo que quiere hacer o lo que hizo siempre es oscurecer el carácter de Dios. Por supuesto que oscureciendo esto, oscurece el carácter de Dios. Por eso que no se da a conocer. Por eso que no se quiere que se conozca esto. Porque en la medida que conocemos esto, vamos a conocer la justicia y la misericordia de Dios. Por eso que en el santuario, de ahí la importancia del santuario, como por este conflicto que se suscitó en el universo, el que está sentado en el banquillo es Dios Padre, Jehová Dios, el que está acusado de ser, por lo tanto él, ¿cómo hace para justificarse ante el universo de que no es eso lo que dicen de él? Bueno, en el santuario te está justamente dispuesto para que nosotros podamos apreciar y ver la justicia y la misericordia de Dios. Ahora bien, cuando Dios le ordenó a Moisés que levantara este tabernáculo, este santuario, el tabernáculo estaba dispuesto de tal manera que estaba así. Estaba el campamento, y vamos a mencionar porque el campamento forma parte del santuario. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a explicar cómo es. El campamento, el santuario donde... Cuando decís el campamento, las personas, el campamento, los que habitaban alrededor. Exactamente, el pueblo de Israel, las personas. El santuario, el tabernáculo, donde había, en la primera parte estaba el altar del sacrificio y estaba el lavatorio. Luego venía el lugar santo, donde estaba el tabernáculo, el pan de la proposición y el altar del incienso. Y luego venía el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto con la tabla de los 10 mandamientos. Y la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se manifestaba allí. Bien, bueno, vamos a ver pasito por paso. A ver, es largo, pero es interesantísimo, Walter. Vamos a intentar de no hacerlo tedioso. Exactamente, pero el campamento, ¿por qué el campamento forma parte? Porque cuando el hombre cayó en pecado, la ley de los 10 mandamientos, que es las leyes que gobiernan el universo de Dios, fueron transgredidas. Porque esas leyes, los 10 mandamientos, son las que, como dije antes, gobiernan el universo de Dios. No es solamente en la tierra, sino en el universo. Porque los 10 mandamientos es el carácter del Padre. Ahora bien, cuando el hombre cae, los 10 mandamientos ya dejan de... No pueden, o sea, el hombre transgredió los 10 mandamientos, por lo tanto, como la justicia de Dios decía de que había que cumplir estrictamente los 10 mandamientos, tanto en la parte ¿cómo es que se dice? De hechos como de pensamientos, el hombre quedó destituido de eso. Claro, porque cuando uno muestra hechos, responde a la esencia, al ser, también a lo que piensa, a lo que es. Bueno, eso es lo que debía hacer el hombre. No lo hizo, no lo podía hacer más. A partir de la caída... Un solo acto de desobediencia trajo en sí la destrucción del ser, del ser de luz, del ser completo que era Adán antes de la caída. Antes de la caída, muy bien. Ahora... Esos 10 mandamientos ya no podían ser cumplidos por el hombre. En Romanos dice de que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Ahora, por lo tanto, ¿cómo podía hacer para rescatar a ese hombre caído en pecado? ¿Cómo se producía el rescate? En el libro de Levítico nos vamos a encontrar con que
lo que Dios dice en cuanto a rescatar a una persona, dice de que cualquier persona que era llevada cautiva o era vendida, el rescate tenía que ser hecho por parte de uno de la familia de esa persona, ya sea padre, madre, hijo, hija, tenía que ser de la familia para poder rescatarlo a esa persona que estaba en cautiverio. Ahora bien, el hombre cayó. ¿Y quién podía venir a rescatarlo? Si no había nadie en la tierra que pudiera cumplir estrictamente los 10 mandamientos y dar cumplimiento a eso. No había nadie. Por eso que Jesús, Dios, toma forma de hombre y baja al campamento. Por eso el Señor se hace de la familia, por Se hace- decirlo. Exactamente, se hace de la familia porque tiene que rescatar a la familia. Por eso toma forma humana. Humana. Porque tiene que ser uno de la familia humana que rescate. Y características humanas, por lo que yo decía al principio, el Señor tenía brazos, piernas, Humano. un corazón, Humano. sangre que fluía. Humano. No había, tiene que ser rescatado por otro humano. Por eso que los ángeles no podían rescatar al hombre. No podían. Por eso que Qué hermoso, Dios Raúl. se hace carne y viene al campamento. Y en el campamento se produce el primer hecho, que él da estricto cumplimiento a la ley de Dios. En hechos y en pensamientos. Estricto cumplimiento a la ley de Dios. En el medio del campamento. Claro, la voluntad del Señor era obediencia. Obediencia al... La voluntad del Señor Jesucristo, Sí. digo, ¿no? Hecho carne. Él en esta tierra, porque en esta tierra ahora el campamento vendría a ser hoy, el campamento vendría a ser la tierra. Él dio estrictamente cumplimiento como hombre a eso. Luego entra al altar de sacrificio y es sacrificado. Por eso que el altar donde iba el cordero inmolado estaba simbolizando la muerte de Cristo. Luego el lavatorio, donde el sacerdote se lavaba. Bueno, eso representa la resurrección de Cristo, para luego entrar en el lugar santísimo, para interceder por los hombres. Vos sabés que yo tenía una pregunta en la semana, porque este tema lo propusimos tratar, y me surgió una pregunta. Sí, Nosotros acá estamos en el campamento, pero estamos como lo que somos, sí, como pecadores. sí. Dejémoslo ahí. Después voy a hacer la pregunta, ¿cómo es que nosotros estamos en el lugar santísimo, en la presencia de Dios? Pero la podemos responder después, si querés. Y bueno, pero ya vos fíjate que él justamente Jesús vino como sustituto del hombre, como sustituto y garante del hombre. Sustituto y garante. Mira vos, Walter. Por eso que es impresionante o debiera ser impresionante para nuestras vidas la vida de Jesús. ¿Sabes por qué digo esto, Raúl, hermano querido? Porque uno siempre tiene la impresión, como pecador, y está tentado a confundir el carácter de Dios por lo que uno es. Sí, Porque sí, sí. porque además uno tiene, pero yo me va mal, no me salen bien las cosas, soy pecador, y bueno, y me da bronca, pero yo intento hacer las cosas bien y me salen mal. Quiere decir que Dios no me ayuda. Y no tengo la capacidad de ver que en el lugar santísimo estoy presentado como si nunca hubiese pecado. Exactamente, bueno, pero porque el que está frente a la persona de Dios es Jesús. Y Él está mostrando la perfección, el fiel cumplimiento de los 10 mandamientos, y Él está mostrando también sus manos que fueron crucificados, muertos, y todos esos méritos son atribuidos a vos y a mí. De gracia. De gracia, como por regalo, como regalo. Por eso digo de que hay una tergiversación del carácter de Dios, que se tiene como que es pecado los actos pecaminosos.
Vos sos pecador porque tomás vino, qué sé yo. Pongo ese ejemplo. Si bien es cierto que el vino nos destruye, nos hace mal, todo lo que vos quieras, pero eso es un acto pecaminoso. El pecado es la transgresión a los 10 mandamientos. Cuando se habla de pecado se habla de eso. De eso se habla, no se habla de actos. Por eso dice eso en el libro de Juan, nos vamos a encontrar. Pero discúlpame, por eso es que dice que todo es pecado, todo está bajo pecado. Todo está bajo pecado. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Por eso de que el enemigo trata de tirar por tierra la ley de los 10 mandamientos, porque si no tenemos la ley ahí, nosotros no vemos el pecado y decimos que cualquier cosa, ¿viste? De que es pecado, ¿viste? Entonces llamamos pecado a cualquier cosa. En este sentido que estamos hablando, Claro, a cualquier acto lo llamamos pecado. ¿Viste? Entonces, como yo, por ejemplo, no tomo vino, no soy pecador. Como no, entonces soy un ser moral. Entonces, el moral, como no cometo el acto de adulterio, no soy pecador. No soy pecador. Como no robo, no soy pecador, ¿viste? Y así vamos. Entonces yo me encuentro que yo no soy pecador. Entonces, ¿para qué necesito a Cristo? No necesito a Cristo. Si yo soy bueno. Por eso que voy al cielo cuando me muero. ¿Entendés? Porque no hice nada malo. Claro, por eso se construyó la idea del cielo y el infierno. Exactamente. Por eso el santuario es el retrato vivo de lo que es el perdón de Dios, lo que es Dios, la misericordia y la justicia de Dios. Está todo ahí. Vos fijate de que también tenemos el otro caso, que dicen de que para que vos obtengas el perdón de los pecados tenés que hacer cosas. La Iglesia Católica Romana, ¿viste? Vos tenés que hacer cosas. Las iglesias evangélicas también, ¿viste? Vos tenés que hacer algo, ¿viste? Bueno, si vos no tomás, tenés que dejar de tomar, listo, ya está. Corregí tu conducta. Corregiste tu conducta. Moralmente está bien, no es que esté mal. Claro, pero estamos hablando de lo que es pecado. Claro. Por eso es que en el santuario... Lo que Dios llama pecado. Lo que Dios ¿no? llama pecado. Entonces, en el santuario ahí está ejemplificado lo que es el hombre, ahora, pecador, que ve los 10 mandamientos y reconoce su pecaminosidad, ¿qué hace? Va, toma un cordero, pone las manos sobre la cabeza del cordero, no sobre el cuerpo. ¿Por qué sobre la cabeza? Porque ahí está el centro de la cabeza de Dios, ¿viste? De lo que significa. Eso era un símbolo. El ser de Dios. El ser de Dios, era un símbolo. Ahora bien, el Cordero, Cristo, vivió la vida, llega al altar de sacrificio, se sacrifica, se entrega a sí mismo, luego resucita y entra en el lugar santo para interceder por vos y por mí. ¿Por qué digo por vos y por mí? Porque, Walter, vos dijiste que aceptaste a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la obra del campamento es para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Viste que dice? Inclusive habla del extranjero, habla... De todo el mundo, del creyente y del no creyente. Para todo el mundo. Pero el que se apropia ahora de eso, ahora Jesús en el lugar santo intercede por ese, no por los que no aceptaron. ¿Me seguís? Es clarísimo. Si querés volverlo a repetir, para mí fue claro. O sea que el Señor intercede por aquellos que aceptaron su sangre. Estamos hablando de los pecados. Ahora, la otra intercesión sigue siendo, porque Él sigue llamando a través de su vida para que se acerquen a Él, a que acepten los méritos de Jesús. Eso es lo que se llama la obra intercesora. ¿De qué? ¿Cuál? No sé, pregunto. ¿La obra intercesora de Cristo? Eso es que Jesús, ¿así se llama? Jesús intercede. Ahora, vamos a hablar de 2 intercesiones. ¿Qué es intercesión? ¿Qué es interceder? Intercede por
dice de que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. O sea que Cristo. el puente, el pontífice... El puente, exactamente. Por eso te digo de que el altar, el santuario es el lugar donde está claro, ¿viste? No hay un hombre que pueda ser un intercesor con Dios. No existe. El Papa se da el no sé cómo llamarlo, el papel de que él es él y los curas y toda la historia. Es más, a mí me quiere intercesor. Cuando viene mi hermano, ora por mí. Sí. Yo no soy intercesor. Claro. Vamos a orar juntos. Sí, nos tientan a ser pontífices. Claro, a exactamente. ser puente. Exactamente. Entre el pecador y Dios. Y el único intercesor, pontífice, el único puente es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Ahora bien. Hablando de la obra plenamente del santuario. En cualquier otra situación también. Pero acá estamos hablando del santuario terrenal, que es imagen y sombra de lo que es el verdadero, esta obra. Que siempre estuvo, y el que donde está él obrando. Ahora bien, puede decir, bueno, pero esto es para los judíos. Alguien puede llegar a decir. Claro, en términos de discusión religiosa. Claro, que esto es para los judíos. Pero yo les recuerdo que en el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Hebreos. Y en el libro de Hebreos está específicamente apuntado y dicho para que sepan lo que es Cristo y el santuario. Porque es más, nosotros estamos hablando de ese hombre, ¿sí? Cristo, hombre. Ahora bien, cuando llega al lugar santo, entra como hombre sacerdote. Para entrar en el lugar santísimo, el sacerdote humano se tenía que cambiar las ropas y ponerse las ropas especiales de sumo sacerdote. Que es una característica distinta. Una vestimenta distinta, como sumo sacerdote. Ahora bien, pero ese sumo sacerdote, como era humano y era pecador, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir y degollar un cordero, porque era pecador. Entonces habría sangre, primero por él y después por el pueblo. Pero Cristo ofreció su sangre y él es el gran sumo sacerdote. Por eso cuando leemos en Hebreos, el sumo sacerdote que no tiene mancha, ese es el que se presentó como intercesor y como juez. ¿Por qué digo como juez? Porque allí se lleva a cabo el juicio. El juicio. Después que terminaba el juicio en el cual somos absueltos, el sumo sacerdote se cambia las ropas, se pone Cristo, las del rey, sale afuera y pone los pecados sobre la cabeza de Azazel, que representa a Satanás. Toda esa es la obra que se hacía en el santuario. Ahora bien, esa obra que se lleva a cabo en el santuario es la que a nosotros nos da tranquilidad. Juay, ¿por qué? Porque yo voy como, viste, con esa cara de decir, ¿cómo? Yo soy un pecador, ¿viste? Y voy y me aquel versículo que hace temblar, que lo tenía una hermana, nos aconsejaba que lo leyéramos. ¿Quién soportará la presencia del Dios ¿quién? No, sí. no lo recuerdo, pero creo que está en Hebreos también, ¿no? Sí, ¿quién téngannos un poquito de paciencia que lo estamos buscando. Ustedes lo buscan, también está en el capítulo, creo que 10 de 12 del libro de Hebreos. El juicio a las personas les trae inquietud la gracia, como a mí también, porque en nuestra vida, en mi vida cotidiana, yo también tengo esa duda. Y entiendo que ustedes, vos, también la tendrás. Claro, pero por eso, no solamente la del juicio, sino el hecho del perdón de los pecados. Porque si soy perdonado. Si soy perdonado. Si es verdad que soy. ¿Y cómo soy cómo soy perdonado? Dice de que el pecador, tomaba ese cordero, lo llevaba, se lo presentaba al sacerdote y él
ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados. Esa era la obra del pecador. ¿Cuál era la obra que tenía que hacer? Ir a buscar un cordero. Nada más. Y luego confesarlos. Y allí estaba el cordero inmolado. Hoy nosotros nos presentamos frente al cordero y le decimos: Señor, soy un pecador. Hace muchísimo tiempo alguien vino y me dijo: no me puedo bautizar porque el pastor me dijo que hasta que no deje de fumar no me podía bautizar. No sé, pensemos y razonemos. Si Dios le está pidiendo al hombre que deje, estamos hablando del perdón de los pecados. Como dijo Zaqueo: Señor, todo lo que he robado lo devuelvo cuadruplicado. Pero no le dijo, primero devolvé y después voy a tu casa y ceno. Fue al revés, le digo, ¿viste? No, vení que necesito posar en tu casa. Me es necesario. Me es necesario. Señor, me es necesario, por Y sí. cuando entró y cuando cenó con él y cuando vio el amor y cuando dijo: Señor, yo devuelvo todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo demás viene por añadidura. Claro. Viene por añadidura. A mí no me está pidiendo que deje cosas. Lo que deje, me está pidiendo que sí, que deje algo, es ese, que deje mi carga de pecado en él. Por eso te digo de que el santuario es en el lugar en el cual vemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se muestra la misericordia. Yo he escuchado alguna predicación donde los pastores decían que ahí es donde se besa la misericordia y la justicia. Que en realidad también es una imagen difusa de Dios, pero bueno, porque Dios es misericordia y justicia. Pero como ha sido puesto en tela de juicio y nosotros hemos caído en pecado, no sé, es imposible verlo. Si el Espíritu Santo, por gracia, no nos muestra el favor que se hizo por otros. Y todo este proceso que es importante, aunque ustedes parezcan que no, porque en lo cotidiano no creo que vivan distinto que yo. En el sentido de que uno tiene dificultades en la vida y lo primero que aparece en la cabeza, sobre todo si uno es supuestamente creyente, ¿no? Pero ¿y por qué me pasa esto? Si vos sos mi Salvador, si vos la completa, ¿por qué me pegué con el martillo en el dedo? Y bueno, después pueden aparecer cosas psicológicas, filosóficas, y por qué no, pero igual, la duda está ahí instalada al respecto de Dios. Pero por eso dice que, en Juan dice... si alguno tuviere No, aquello, no, cuando dice, fue necesario, espera, quiero utilizar las palabras exactas, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué es necesario que sea levantado? Porque allí vemos el perdón de Dios, la misericordia de Dios vemos, y vemos la justicia de Dios, porque ahí tenía que estar yo. Claro, porque esa obra se tenía que haber hecho sobre Adán y sobre nosotros. Exactamente. El que tenía que estar muriendo sos vos y soy yo. Y cuando hablamos de esa muerte, de ese sufrimiento, hablamos de eternidad, de para siempre. Para siempre, sí, no, nunca más. A la existencia. No a la existencia, exactamente. Por eso que Jesús es misericordia, porque Él toma nuestro lugar, carga nuestros pecados, nos perdona, y la justicia exigía muerte, y Él va a la muerte. Ahora bien, y después de todo eso, ¿qué hace? Él se presenta como abogado frente al Padre, como sustituto, para decir: mirá, yo soy el que di fiel cumplimiento a los 10 mandamientos, porque esa es la llave para entrar al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos se maneja con esas leyes. Claro, Entonces, no va a entrar alguien que no dé cumplimiento a eso, perfecto a la ley de Dios. Y ahora por eso digo, ¿cómo hago yo si yo no la puedo cumplir? Pero ahí está el Dios hombre frente a Dios, mostrándole: yo di cumplimiento a los 10 mandamientos en forma
total y plena. Y pasamos. Y pasamos. Pasamos, de otra manera no pasamos. Por eso que nosotros nos escondemos detrás de los méritos de Cristo. Por eso, viste, la famosa oración que dice, te doy gracias por los méritos de Jesús. ¿Y cuáles son los méritos? Haber dado estricto cumplimiento a la ley. Ahora bien, ¿cómo se puede decir en el mundo que la ley de Dios fue abolida? Es lo mismo que me dijera mañana, bueno, abolimos la ley y resulta que todo aquel que pase un semáforo en rojo, listo, ya está, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Vos se te cabe en la cabeza que podamos llegar a decir eso? ¿De que una ley pueda ser abolida? Lo que pasa es que se simplifica, porque tampoco es pasar un semáforo en rojo. Bueno, no, yo puse ese. No, está bien, perdón. No, sí, ya sé que lo intentamos hacer más gráfico. Porque como uno no tiene conciencia de la gravedad de la desobediencia, aliviana las cosas por la dificultad que plantean las cosas. Porque en realidad entiendo que todos ustedes, inclusive los que estamos en esta mesa en estudio, tenemos ese problema de vernos como Pedro dijo en aquel momento, Señor, tú eres hombre santo, yo soy pecador. Esa dificultad la vivimos permanentemente. O Lutero, que insistía en su santidad y encontraba que no hallaba mérito suficiente para presentarse a la presencia del Señor. Por eso, en algún lugar de la Biblia Pablo escribió, que si vos insistís y negás al Salvador, te queda una falsa expectación de juicio. O mejor dicho, una expectación de falso juicio. Porque el juicio verdadero se desarrolló de otra manera en favor nuestro. Exactamente. Te queda una sensación de muerte. ¿Sabés que en el libro de Apocalipsis está en el capítulo 11 y en el verso 19 dice que cuando se toca la séptima trompeta, que vendrá a ser la última, y dice que y el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Mirá lo que ve el profeta en visión, Juan, lo que ve en visión. Este santuario que está acá en la tierra, que estaba en la tierra, donde estaba en el lugar santísimo que estaba el arca con los 10 mandamientos, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y un grande granizo. Entonces, ¿cómo me podés decir vos que no existe más las cosas? Vos sabés que en una oportunidad, esto hace mucho tiempo, visitando a una hermana, ¿viste?, de iglesia, me cita Apocalipsis 14 y el verso 12. Dice, y aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y yo le dije, ¿cómo? Repetime el versículo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo voy a leer el versículo, agarro, y dice, mirá, Walter, lo que dice el versículo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El tienen lo agregó ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé por qué nosotros le agregamos palabras a Dios que no son de Dios. Digo esto porque Mateo 5:17 dice, Jesús, las palabras de Jesús dice, no penséis, no piensen que he venido para abrogar la ley. Estas son las palabras de Jesús. Y después venís vos y me decís, no, la ley fue abolida. Porque es para el Antiguo Testamento, que eso para los judíos, no sé para qué, no existe más la ley. ¿Me seguís cómo nosotros le hacemos decir a Dios lo que Dios nos dice? Y eso es gravísimo, porque es grave. Por eso que... En principio es grave porque ponemos en riesgo nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Por supuesto que que somos nosotros los que estamos camino al precipicio, ¿viste? Por eso que, como estos temas, Walter,
no se tocan en las iglesias, no se conocen, no se saben. Nosotros desde aquí hacemos una invitación, ¿viste? Amigo, oyente, si vos querés que podamos compartir juntos esto con la palabra de Dios abierta, y estamos, ¿viste? Que nos llames y vamos, porque nosotros no tenemos una iglesia, Walter. Raúl, Entonces, no para espadear, sino para compartir. No, para compartir. Y digo esto porque... No, porque perdóname que te corte. Se da la cuestión de que uno siempre que intenta acercarse a otro hermano, hablar en términos de amor en cuanto a la persona de Dios, se da la cuestión doctrinal de que no, mirá esto, lo otro. Nuestro interés no es discutir. Claro, el tema de que, bueno, eso que te digo, como nosotros no tenemos iglesia, no sé, a no ser vos, Walter, que tengamos una escondida. No, yo tengo iglesia, yo se lo decía ayer a una persona, yo tengo iglesia. Que no la vean es otra cosa. Yo ni vaya gente. No, porque Dios me dijo que yo pertenezco a una iglesia y a esa iglesia pertenezco. Ahora estamos hablando del lugar, Walter. Bueno, está bien, pero no tiene lugar visible. Bueno, digo esto porque como nosotros no tenemos un lugar, un espacio físico, una congregación física, nosotros no podemos invitarlos, mira, vengan. Entonces nosotros tenemos que aceptar que nos inviten, no sé, a la casa, a un café, a un bar, que yo donde sea, a una plaza, a su iglesia si quieren, donde sea, y bueno, ahí vamos y sentamos y charlamos. Y cuando digo iglesia me refiero a congregación, a que sea, por eso te digo, vos querés conocer, bueno, acá estamos, viste, nos llamás al celular 11 22 40 12 30, 11 22 40 12 30. Lo repetimos una vez más, 11 22 40 12 30. Ahí está Raúl, ¿viste? Ojo, no queremos atrapar a nadie, es un celular particular. Es el mío. Para que si quieren se ponen en comunicación, mira, queremos que a veces, ¿cómo es esta historia? Bueno, ahí estamos. Porque ya te digo, como estos temas no se tocan, no se saben, es bueno que lo podamos conocer, porque vuelvo a reiterar, en la medida que uno conoce el carácter de Dios, hace respira, ¿viste? Porque dejamos nuestra carga de pecado. Porque sabes que, mira, Walter, es duro, debe ser horrible, feo, sufrir. Me acuerdo una hermana de iglesia, yo recién entraba en la iglesia, tenía hacía poco tiempo, más, ponerle 1 año, 2 años, no recuerdo bien. Cuando estaba en el lecho de muerte, esta hermana, fui a verla y me dijo que tenía miedo de la salvación. ¿Sabes lo que decir eso, Walter? Está por morir. No estaba segura si era salva o no era salva. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué te pensás que ocurre eso? Porque seguramente dijo, yo no hice esto, no hice aquello, no cumplí con aquello, habré dejado esto. Seguramente, me imagino, no guardé el sábado. O lo guardé mal el sábado. Bueno, anda a saber todo, ¿viste? Sí, vaya a saber especulamos. Especulamos, ¿viste? Especulo yo, perdón. ¿Por qué no? Porque no le hablé a mi hijo, porque no estuve con él, porque cosas, no hacer. Y la salvación no es hacer, es aceptar. ¿Qué otro hizo por vos? Lo que hizo por mí, el sustituto y garante. Por eso que uno... Aleluya al Hijo de Dios. Aleluya, exactamente, aleluya al Hijo de Dios, hosanas al Hijo de Dios, todo lo que vos puedas cantarle, gritarle, decirle Señor, o decirle gracias. Al que viene en el nombre de David. Al que viene en el Hijo de David. Por eso que Él es el Hijo de David. Viste que el otro día un amigo me decía, ¿pero cómo? Rahab eras prostituta, viste que en la novela, no sé si sabés de la novela esa que están dando, se trató el tema de Rahab. ¿Pero cómo? Sí, y digo, y es del linaje de Jesucristo. El Señor no tiene problema con los pecadores. Nos ha metido en la presencia misma nos ha llevado en la persona de su Hijo a la presencia misma de su persona. Aquel Dios que el otro día decía, quisiera acordarme el versículo, pero decía, terrible cosa es caer en manos del Dios verdadero. Sí, pero nosotros estamos en la presencia, en la persona del Señor Jesucristo, estamos en la presencia misma del Padre. En este momento, en el lugar santísimo, en el lugar preciado que el cielo tiene, en la persona más preciada que todo el universo tiene,
estamos los pecadores. Si querés agregarle los pecadores creyentes, sí, pero como yo no sé quién es creyente y quién no, te motivo y me motivo a que vivamos en paz en este mundo, sabiendo y creyendo, o creyendo y sabiendo, como quieras colocarlo, que estamos en ese lugar, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia misma del Dios Altísimo, aquel que es luz. Eso lo dice en el libro de Walter. En el libro de Hebreos dice de que así que hermanos, en eso está en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos había a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como dijiste vos, nosotros tenemos hoy acceso directo por la sangre y por la vida de Jesús. ¿Qué querés decir, Walter? No, ya me recordaba ese versículo que lo citamos 2 veces. Está en Hebreos, capítulo 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, por supuesto, si uno rechaza el regalo pleno y completo de nuestro Dios, y bueno, sí, claro. Ahí está, claro. Por eso dice eso en el 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? O sea, dice, ya no hay más. Ya no hay más. Entonces se hizo todo. Se hizo todo. Entonces, ahí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro, sí, pero no porque el Dios que esté ahí es un Dios horrendo, justiciero, porque yo soy el que voy a vivir ese hecho y ese momento horrible, porque es la desaparición completa, es terrible. Vos fíjate que dice, en Apocalipsis también dice, cuando viene dice, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del Cordero que viene. Claro, que miércoles. Claro, porque nuestro Señor Jesucristo vuelve, pero vos fíjate que en el Apocalipsis dice eso. ¿Y cómo? Dice, escondernos del... ¿Cómo escondernos? Si viene, yo me alegraría, pero no, eso dice escondernos y caigan ahora no me acuerdo bien el versículo, las rocas sobre nosotros, ¿viste? Y escondernos del rostro de aquel que viene. ¿Por qué? Porque hemos pisoteado, no hemos aceptado eso, y bueno, y Él viene, pero Él viene, vos fíjate, los otros lo reciben con los brazos abiertos, ¿viste? Señor, y los otros dicen escondernos. No, viste, no queremos ver su rostro. ¿Cómo es? Es por esto. Nos queda un minuto. 6:16. Apocalipsis 6:16. Escondernos de la presencia de aquel que viene. Bueno, pero hoy tiene viva la esperanza y levantada para nosotros la esperanza, hoy en día, de que Él es salvación. Él es perdón. Y Él no quiere la muerte del pecador. No quiere mi muerte. No quiere tu muerte. No quiere la muerte suya. Él no quiere la muerte de nadie. De ninguna de sus criaturas, porque es amor. La idea es que nosotros aceptemos, luchemos por esa salvación en el sentido más literal de la palabra. Si alguien no se cree salvo, pelee con Dios para que el Señor le dé compromiso de fe para creerle a Dios al respecto de que somos salvos y completos en Él. Nos estamos yendo, Raúl. Bueno. Nos queda un segundito. Un segundo. Que el Señor nos acompañe y nos guarde y nos proteja como lo ha hecho siempre, desde la creación, desde antes de la fundación del mundo, y descansemos en Él. Bueno, chau, hasta el sábado que viene. Gracias, Andrés. Chau. Levanta tus manos y deja que Él te ministre.